de trabajo, se encontraba en la miseria y no sabía cómo hacer para salir adelante con su familia. Empecé a buscar otros trabajos, entraba a ese trabajo, todo iba muy bien, un mes, 2 meses, 3 meses, y después empezaban a haber problemas, ¿no? Empezaban a haber circunstancias, y finalmente en 6, 7 meses me volvían a despedir. Yo no entendía esta situación porque daba lo mejor de mí como profesionista, como ingeniero que soy, daba todo lo que estaba en mis manos. Tuve que empezar a vender cosas mías personales, relojes, artículos valiosos. Muchas veces iba y los empeñaba, y como no tenía para pagar la boleta de la empeño, pues se perdían y a veces yo me preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida, ¿no? Empezamos a tener muchas deudas, empezamos a él definitivamente quedarse en la casa, deprimido, porque era una depresión la que él tenía. Yo, en lugar de apoyarlo, pues me enojaba muchísimo de verlo ahí tirado en la cama. O sea, yo no entendía por qué se tenía que quedar ahí, sino que tenía que salir a buscar trabajo. Después de haber tenido muchas comodidades, empezaron a restringirse las cosas. Primero el no ir a la calle a comer, después el no disfrutar, el ir a algún lugar, por ejemplo al cine o al teatro. Pero eso no fue lo grave es que no había para comida. O sea, eso fue lo más delicado, que no había para comida. No había inclusive para la leche de mi hija, y eso me desesperaba muchísimo. Con lo poco que había era con lo que subsistíamos, con lo que se compraba un poco de pañales, de leche en ese entonces, pero sin embargo las cosas no alcanzaban, ¿no? Entonces a mí me desesperaba mucho que él no tuviera trabajo, porque pues uno no está acostumbrado a tener ningún tipo de carencias, tanto las carencias, tanto las cosas básicas que había en la casa, como las cosas principales para la niña, ¿no? Yo no lo entendía y me enojaba muchísimo. Cuando yo buscaba trabajos, llegaba yo a las empresas, presentaba mi currículum vitae, y muchas veces la persona que me entrevistaba se reía de mí porque decía, oiga, pues, ¿cómo es que está usted buscando trabajo si es una persona preparada, maneja el inglés, tiene usted mucha experiencia en este ramo, y aún así usted está buscando trabajo? ¿Cómo es que no tiene trabajo? Ha tenido buenas posiciones directivas, gerenciales, ¿cómo es que no encuentra trabajo? Y me decían, es que no podemos darle el trabajo porque usted tiene demasiada experiencia y le quedaría chico el puesto. Entonces yo me desesperaba, yo pues no abiertamente no les decía, solamente en una empresa sí llegué a decir, oiga, por favor, denme el trabajo, o sea, no tengo otra manera, no tengo ni dinero ni para regresar ahorita a mi casa. Entonces yo necesito que me dé el trabajo. Y la gente se burlaba. Al ver que el consultorio bajó de ver una manera impresionante, porque yo tenía mi asistente, mi secretaria, todo lo que se podía manejar un buen consultorio. Ya no llegaban los pacientes, eran los días completos y semanas completas y 1, 2, 3 pacientes. Yo empecé a buscar alternativas, ¿no? Dentro de lo mismo que yo sabía. Empecé a buscar medicinas alternativas. ¿Para qué? Para que pues hubiera algo de ingreso, ¿no? Mis consultas bajaban alrededor de 50 pesos, pero con tal de tener influencia de personas, eso iba a permitir que al menos ya tuviéramos todas las cosas básicas, ¿no? Pues fui mal porque pues yo no le he dicho daño a nadie. Creo que había sido una buena persona, quizá no era el mejor padre, el mejor hermano, el mejor hijo, pero sin embargo era muy difícil el buscar y que las puertas se cerraran, que no había una oportunidad para mí. Esto afectaba directamente su relación con Sara. El carácter de ambos estaba sensibilizado y el ambiente en el hogar era muy tenso, lo que generaba pleitos entre ellos. Discusiones muy fuertes, situaciones que pues yo nunca me imaginé que fueran a pasar.
porque pues yo amaba a mi esposa y muchísimo, y yo decía, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me peleo con ella? Yo me enojaba mucho, a veces decía cosas que no quería decir, pero eso de provocar a mi esposa fuera lastimada. Nunca llegamos a los golpes, ¿verdad? Pero sí a problemas legales, ¿no? A tal grado de que yo llegué a levantar un acta en contra de él porque yo decía que no era justo lo que estábamos pasando. Su actitud de él era incontrolable completamente. Cuando yo le faltaba al respeto, ella también me agredía. Gracias a Dios nunca llegamos a los golpes, nunca. Pero hubo gritos, hubo insultos, hubo maldiciones el uno hacia el otro. Y no entendíamos qué sucedía. Realmente era como entrar en una burbuja de situaciones que no podíamos salir. O sea, era un pozo, un infierno, un verdadero infierno en nuestra casa. Yo pensé en el divorcio porque era la solución más, podríamos decir, más tranquila entre él y yo, para llegar a una situación, pues, de mutuo acuerdo, ¿no? Porque yo ya no veía ninguna solución, de verdad. Era mucho el desgaste físico, espiritual, emocional, de tener que llevar la situación tan difícil, ¿no? De las carencias que había, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues lo mejor sería que nos arregláramos legalmente como debe de ser, y cada quien por su lado, porque realmente nosotros buscamos mucha ayuda en otras personas. Las personas no nos las dieron realmente. En la época que mi esposa encontraba trabajo, nos ayudaban, se perdía el trabajo y se desaparecían, y realmente no encontrábamos ninguna solución, ¿no? Por eso yo pensé que lo mejor iba a ser que nos separáramos legalmente y salir adelante cada quien por su parte. Los problemas por los que estaban pasando hicieron que Carlos cayera en depresión y comenzara a enfermarse. Yo sufría de dolores de cabeza, esas crisis de hipertensión que me provocaban a veces unos estados de ánimo muy difíciles. Me ponía muy irritable, muy enojón, llegaba a un punto de desesperación tremendo. Me deprimía muchísimo porque no sabía cómo parar esos dolores de cabeza. Llegué a estar en el hospital muchas veces. Recuerdo una ocasión que estuve en el hospital diagnosticándome un infarto, y pues sinceramente yo sentía que mi vida se estaba acabando. El mismo médico me dijo que ya me consiguiera otra persona porque no me iba a durar mucho, y que yo hiciera mi vida aparte porque él ya su corazón estaba muy mal. Las crisis de hipertensión llegaban de 280 a 160, al grado de que en una de esas crisis perdió realmente la razón. Empecé a tener problemas también con colesterol, triglicéridos, con el azúcar. O sea, era realmente mi vida muy mal, porque a pesar de que yo era una persona deportista cuando era joven, hoy estaba enfermo, no entendía qué estaba pasando, no sabía por qué había sucedido esto. Yo recuerdo que estas crisis de hipertensión me empezaron a suceder a raíz de que perdí mis trabajos. Yo llegué a pesar hasta 60 kilos, después de haber pesado casi 80, llegué a pesar 60 kilos, me veía como una calavera. Y realmente pues el asunto fue de que mucha gente me envidiaba. O sea, a pesar de que yo no tenía en ese momento muchas cosas, pero me envidiaba que tuviera a lo mejor una esposa o tuviera mis hijos. Yo eso nunca lo entendí y ahora lo comprendo, ¿no? Que sí es una realidad, que la envidia es algo muy grave, que es algo que puede destruir a una persona. Las pesadillas se repetían a diario. Muchas veces hasta se le hacía difícil conciliar el sueño.